y estamos en comunicación con el economista Miguel Ponce. Hola Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte, Ale. Bueno, Miguel, ya hay mensajes que estás escuchando, pero antes de responder a esos mensajes, mi pregunta es la siguiente. Primero, los tres titulares que vos colocarías de esta semana económica de Mauricio Macri. Tres. A ver, primero, equilibrar la balanza social ya, urgente, imperioso. Segundo, ni políticos chantas, ni CEOs insensibles. Bien. Y tercero, por todo lo que ha implicado colateralmente, capando monos. Muy buenos titulares. ¿Te queda claro? Sí. Ahora, de cada uno de estos titulares, haceme una pequeña bajada de línea. Bueno, equilibrar la balanza social ya quiere decir que desde que se ha iniciado el gobierno, claramente hay un sector, como decíamos en otro tiempo, los desposeídos, que son los que están soportando más fuertemente este proceso que algunos denominan de sinceramiento económico. Y esto podría haberse hecho de otra manera. Vos te acordás, contigo lo hablamos, Ale, cuando el debate era políticas de shock o políticas gradualistas. Exacto. Allá cuando recién se había ocurrido el proceso electoral y todavía ni siquiera habían asumido, ya habían aparecido en superficie estas internas que hoy ya nadie puede ocultar. Dentro del propio gabinete una cabeza es Prat-Gay, ¿no es cierto?, con su impronta keynesiana y demás, y otra es quien dice ser su futuro sucesor, Melconian, que está trabajando con un gabinete en las sombras en el tercer piso del anexo del Banco Nación, sí, apuntalado por supuesto por Sturzenegger y por todo el grupo más fundamentalista de mercado, por ponerle un título, ¿sí? Esta es una situación. El segundo elemento, yo diría, vinculado a esta necesidad de equilibrar la balanza social, ya está en lo que ha sido el mayor hecho político ocurrido desde que asume Mauricio Macri la presidencia, que es la movilización que hemos tenido con motivo del 1 de mayo, y ¿no es cierto? Esa movilización de, por primera vez en muchos años, yo diría, desde que empezó el proceso de disolución del movimiento obrero organizado unificado, es la primera vez que vuelven a unirse todos. Al margen de que después haya alguna que no haya ido, como la de Barrio Nuevo, lo concreto es que la convocatoria la hicieron las 5 gremiales empresarias por primera vez en décadas. Y esto no es un dato menor. Entonces, aparece como necesario que este tipo de medidas que debieron haberse tomado antes, quiero decir, las paliativas que tuvieran en cuenta precisamente la situación de los más vulnerables, estoy hablando de la evolución del IVA, estoy hablando de impedir el desempleo, estoy hablando de programas para las pymes, ¿no es cierto?, que hoy se encuentran soportando situaciones tan insólitas como es que el Banco Central esté pagando tasas al 38%, que a una pyme que está en Palpalá le significa descontar cheques al 80%. Claro. Por eso es que la cadena de pago se encuentra parada, porque hoy ¿qué conviene? Conviene no pagar tu deuda, tu factura, la colocas a intereses y luego cuando recibís esos intereses pagás lo que debes. Primer asunto. Esto en cuanto a la primera consigna de equilibrar la balanza social. En relación a eso te quiero preguntar algo, porque hace pocas horas Elisa Carrió manifestó que los sindicatos y el empresariado están queriendo desestabilizar a este gobierno. ¿Qué opinas al respecto? Yo a Lilita la respeto mucho porque creo que en soledad ha venido acertando con algunos diagnósticos. Ahora se está ubicando en un lugar donde nadie la puso. Y esto nos obliga a analizar el rol de la alianza, llamémosle así, o la convergencia electoral, cambiemos, donde hay 3 roles muy claros, algunos que se están cumpliendo y otros que no. Obviamente, el gobierno y el PRO están ejerciendo la política de
lo que serían las efectividades conducentes, gestionando, ¿sí? Sí. Los CIOs con toda la insensibilidad que está planteada, etcétera, etcétera, etcétera. Lilita Carrió se ha ubicado sin que nadie la coloque allí en fiscal de la República. Entonces, el padre de Macri manda los papeles sin que nadie esté enterado de qué hay, cuál es el contenido de esos papeles de los Panama Papers, y ella agarra los mide y dice, está todo bien, y siga su ruta. A ver, esto no puede manejarse así. La tercera pata de esa coalición es la Unión Cívica Radical. Sí. Y aquí yo tengo que decir objetivamente, porque yo pertenezco a esa fuerza, históricamente, que no está cumpliendo su rol, no está cumpliendo el rol para el que fue elegida y que mejor podría aportar al proceso actual, que es hacer las críticas, llevar las propuestas, porque todos queremos que al gobierno y al país le vaya bien, porque cuando al gobierno y al país no le van bien, lo pagan los sectores más desposeídos. ¿Y cuál debió haber sido el rol de la Unión Cívica Radical? Llevar la política, colocar la política que le está faltando a este gobierno y la sensibilidad social. Así es. Es por eso que yo vengo diciendo desde hace unos días que es imprescindible, porque el radicalismo está ausente en esto, que el presidente del Comité Nacional renuncie ya. ¿Por qué? Porque es un muy buen muchacho, es Corral, que casi nadie lo conoce, sí, pero es el intendente de Santa Fe, y él tiene que dedicarse a gestionar una ciudad tan importante, con las afectaciones que tiene de inundaciones, etcétera, etcétera, y además con aspiraciones a ser gobernador legítimas, y me parece muy bien que se dedique a esto. Lo que no puede ser es que la Unión Cívica Radical hoy esté sin ejercer el rol para el cual la sociedad la ha colocado, que es hacer las críticas, ayudar a efectuar las correcciones y sobre todo llevar las propuestas para un momento tan crucial en la historia nacional como el que se está viviendo hoy. Bien, continuamos con los otros titulares y la bajada. El otro titular. Cuando digo yo ni políticos chantas ni CEOs insensibles, estoy diciendo que se nos está queriendo llevar a una falsa polarización. Vemos todos los días las 3, 4 primeras hojas de los diarios hablando de el curro de Báez, las distintas situaciones vinculadas a la inmoralidad, a la corrupción, etcétera y demás, mientras socialmente están ocurriendo las cosas que pasan y la gente está pensando cómo pago mi factura a fin de mes, ¿sí? Sí. Entonces, se nos está pretendiendo llevar una falsa disyuntiva en la cual tenemos que optar entre políticos chantas o corruptos y CEOs insensibles, que además pueden ser chantas también, claro, cuando ahora muchos de esos CEOs empiezan a descubrir las diferencias que hay entre operar en la actividad privada y operar en la actividad pública. Lo está diciendo la titular de aerolíneas, pero lo están diciendo muchos otros CEOs que ahora puestos en la función pública se dan cuenta que no es lo mismo gestionar una empresa que gestionar un área pública del país, porque requiere, además de sensibilidad, saber el know-how de cómo se gestiona eficientemente en la política. Y entonces se quejan de la comunicación. Así es. A ver, el señor Durán Barba, yo me saco el sombrero como asesor para una campaña electoral, pero es distinta la comunicación necesaria en una campaña electoral que la comunicación que tiene que dar un gobierno a la sociedad y a la ciudadanía que lo ha elegido. Es muy distinta. Entonces, no nos quejemos en eso. El tercer planteo, capando monos, es una figura que la usó Moyano, ¿no es cierto?, para marcar las falencias de un presidente. Yo soy un hijo de la educación pública, soy el referente, uno de los referentes de graduados en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ingeniería, y digo, algo hemos hecho mal en la universidad pública para que nuestros últimos 3 candidatos con más posibilidades de ser presidente, y uno de los cuales provengan de la universidad privada. Y esto me preocupa porque está significando algo que vos y yo coincidimos la última vez que charlamos. Hay una baja de nivel en la dirigencia argentina a nivel político, a nivel social, a nivel gremial y a nivel empresarial. Muchísimos muchachos que anteriormente dirigiendo cámaras empresarias
le hacían la venia y se achicaban ante un Guillermo Moreno, hoy se han agrandado y han hecho las remarcaciones más groseras que pudieran efectuarse en un tiempo en el cual era necesario ser muy prudentes. Sí. Muchos de ellos hoy están reconociéndolos, pero claro, ahora, recién, 4 meses después, empezamos con, entre comillas, los controles, que a mí me preocupa que lo hagan precisamente quienes son los titulares de los formadores de precios. Si en la Secretaría de Comercio tenemos como número 1 al representante de la Anónima y como número 2 al representante de Carrefour, y a mí me preocuparía, en el 72 recorríamos los caminos del país con Raúl Alfonsín, alertando sobre el peligro que significaba el zorro libre, cuidando a las gallinas libres en el gallinero libre. Bien. ¿Se entiende? Clarísimo. Miguel, te quiero preguntar algo. Por favor. Estamos hablando con Miguel Ponce, economista y director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI. ¿Cuáles son para vos las medidas correctas a nivel económico, las medidas incorrectas, pero fundamentalmente las medidas no tomadas? Yo creo que acá hay una agenda de urgencias Sí. que tienen que ver con prácticamente los 3 ítems que pusimos como título, que me hiciste poner como título para simplificar lo que es el momento que estamos viviendo. A mi juicio, están faltando para equilibrar la balanza social ya: 1, aumento a los jubilados; 2, gravar la renta financiera; 3, mover, actualizar, hacer realista la escala del impuesto a las ganancias; y 4, frenar los despidos. Bien. En esto, si querés agregarle en el tema de frenar los despidos, plantear un tema de salvataje a las pequeñas y medianas empresas, que hoy por hoy son las que están generando el 80% del empleo formal en la Argentina. Y no olvidarnos precisamente de los informales, porque todos estamos hablando y llenándolos la boca de que queremos evitar despidos, cuando sabemos que hay 1/3 de los trabajadores argentinos que están informalizados fuera, ¿no es cierto?, de los registros que hoy se tienen al respecto y de todas las medidas de protección que hay y las que se están pensando. Bien. Y me parece que estamos hablando de compatriotas de carne y hueso que no pueden ser olvidados. Sí, en relación a esto y antes de avanzar en lo correcto e incorrecto, Miguel, el cepo laboral recientemente dijo Massa que el proyecto que aprobó el Senado necesita cambios. ¿Vos qué opinás al respecto? A mí me parece, más que cambios, yo creo que es insuficiente. O sea, creo que lógicamente pone el acento en la doble indemnización, ¿no es cierto?, particularmente que las empresas para aquellos que vayan a echar. Pero no contempla una situación que cualquier pyme con la que vos hables de cualquier lugar del país, y esto me consta porque yo hace 35 años que codo a codo estoy laburando con las pymes argentinas, ellos te dicen: si después del tarifazo me ponen una ley como la que salió aprobada del Senado, esto significa firmarme el acta de defunción. Y han empapelado Buenos Aires, las pymes, explicando esta situación vinculada al proyecto aprobado en el Senado. Yo creo que se puede llegar, y por eso a los 5 minutos que Mauricio Macri dijo que iba a vetar el proyecto, yo salí y dije: no va a haber veto, porque creo que es necesario llegar a un punto de encuentro en el cual aparezcan contemplados los intereses reales de los creadores de empleo genuino en la Argentina, que son las pymes nacionales. Sí. Insisto, alrededor del 75% del impuesto del empleo formal en la Argentina se debe a las pequeñas y medianas empresas. Y por otro lado, hay que tener en cuenta lógicamente la situación de emergencia que viven quienes hoy están formalizados y que lógicamente están en situaciones de vulnerabilidad. Exacto. Te doy datos concretos para hablar sobre situaciones reales. Fíjate la diferencia entre el empleo formal y el empleo informal o el menos formal. Con la crisis de Córdoba, con la crisis automotriz, con la crisis brasilera, las terminales cordobesas logran a través de WOM y del ESMATA lograr que los empleados no sean echados. Se reducen turnos, la gente se queda en sus casas, pero no hay despedidos, obviamente cobrando un 75-80% del salario habitual en caso de que estuvieran trabajando a pleno.
Esto es muy correcto desde la formalidad. Ahora, ¿qué pasa en el primero y segundo cordón industrial de Córdoba? Y allí la echada de gentes es espectacular. La destrucción de empleo es espectacular. Obviamente, ¿quiénes están allí? Todas las pymes proveedoras autopartistas de las terminales. Entonces, esto es lo que tiene que ser contemplado. Por eso es que no puede ser mirado como un todo homogéneo, ni el tema gremial de los trabajadores a nivel gran empresa, empresa media o informales, y tampoco puede ser mirado de manera homogénea lo que ocurre en cada una de las economías regionales. Debería haber programas de salvataje a medida de cada una de las economías regionales y segmentado en función del tamaño de la empresa. Es decir, no es lo mismo la espalda que tiene para resistir una situación de crisis una gran empresa que un pequeño y mediano y mucho menos una micro. Miguel, yo quiero preguntarte algo porque realmente siento una gran preocupación y es lo que dijeron los oyentes, tenemos más mensajes en la calle. En la calle se percibe esto, los despidos barra desempleo, la inflación, primero, a tu criterio, ¿cómo se puede combatir ello? Y después, no hay un aumento de salario acorde. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Por supuesto. Ale, todos sabíamos, por eso yo dije que estas medidas paliativas para equilibrar la balanza deberían haberse tomado antes. Todos sabíamos que estos primeros meses iban a ser los peores. ¿Por qué? Porque iban a estar coexistiendo los salarios de la paritaria anterior con 1, 2, 3, 4 aumentos de precios de nuevas listas que se fueron presentando a partir de, insisto, el sinceramiento económico planteado fundamentalmente del tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, estos meses, hasta que aparezcan los nuevos salarios, obviamente son los peores. Entonces, debería haberse generado una malla de contención para evitar que la balanza social se desbalancee tanto en contra de los desposeídos. ¿Sabés por qué, Miguel? Porque era necesario este desbalance, porque veníamos también, me parece, de 12 arrastrando años ilusorios. Imposibles de eludir. Imposibles, pero me parece que no hubo un sostén o un enmarque o un cuadro para no llegar a esta situación que ya se está presintiendo en la calle. Y eso es lo que más temor me da. Por supuesto, coincido totalmente con vos, Ale, y fíjate la situación. Muchas de estas medidas podrían haber sido gradualistas. El tema de el sinceramiento de las tarifas de los combustibles debió haberse tratado con muchísimo más, yo diría, sensibilidad, porque mientras el señor ministro Aranguren le dice a la gente, el que no le gusten los precios que no cargue, el 2 de este mes, el 3 de este mes, cuando el ama de casa que estaba en Villarrica, Misiones, o Palpalá, Salta, llegaba a comprar las cosas que había comprado el viernes anterior, las encontraba obviamente remarcadas con una polinómica muy fácil y automática que todas las cadenas de supermercados tienen. Claro. Esa polinómica tiene cantidad de kilómetros a recorrer por el transporte que me trae tal producto, multiplicado por el aumento que ha tenido el combustible para traer a este lugar, y automáticamente sale impreso el nuevo precio. Lógicamente, el nuevo precio contempla el impacto que el aumento de combustibles tiene en el costo de ese producto. Claro. Esta situación no le podés decir a alguien que va a comprar un sachet de leche, si querés comprarlo bien, si el precio te da bien, y si no, no lo compres. Y estas son las cosas que me parece que debieran cuidarse. Por eso digo, es que está faltando la política. La política que debió haberse expresado desde un primer momento en un acuerdo político, económico y social que hubiera evitado la gravedad que tiene para el hombre común y la economía cotidiana la espiralización
inflacionaria que se ha vivido. Miguel, te quiero Sí. hacer dos preguntas con respuesta lo más breve posible. Por favor. Dentro de las medidas correctas e incorrectas, todos creo que creemos a nivel económico como también a nivel población que el cepo había que levantarlo porque Sin discusión. era otra ilusión. Ahora, ¿cómo se levantó para vos? ¿Con gradualismo o con shock? A ver, el sinceramiento del tipo de cambio era un tema inevitable, todos lo pedían, todas las economías regionales lo pedían, por lo tanto, ahí no podía haber gradualismo. Yo creo que sin duda el ministro Prat-Gay, que está sufriendo una interna feroz, ha tenido tres grandes aciertos. Todos decían que iba a ser terriblemente complicada la salida del cepo productivo y del cepo cambiario. No lo fue. Segundo, el tiempo récord en el que ha cerrado un tema heredado, como es el de los holdouts, también es un éxito. Sí. Y tercero, una muestra de ese éxito precisamente es la, diríamos, amplitud y el impacto que tuvo en los primeros bonos que tiraron para el propio pago de el tema pendiente con los holdouts. Esto está ok. Sí. Ahora, me parece que nadie le cuidó la retaguardia. Claro. Estamos padeciendo una situación muy inédita, que es que nuestro país, mi país, el tuyo, está muy acostumbrado a ministros de economía fuertes, únicos. Digo, salvando todas las distancias, me aparecen dos nombres fuertes, un Labaña y un Cavallo, salvando todas las distancias y las simpatías que podamos o no tengamos que tener con alguno de ellos. Hoy tenemos un equipo de 6, entonces, lógicamente, es muy difícil efectuar una coordinación entre ellos si el señor ministro de Hacienda Prat-Gay dice no va a haber más aumentos en el resto del año y 3 días después Aranguren anuncia los aumentos en combustibles. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es esto? Si mientras Prat-Gay dice es necesario tener índices de interés, tasas de interés compatibles con la producción, y el señor Sturzenegger le dice no voy a bajar un punto de las tasas de interés hasta que no baje la inflación. Bueno, acá hay situaciones que no están cerrando, hay situaciones de estas internas que han ido trascendiendo, que nos preocupan y que obviamente terminan pagando las quienes, los más débiles, como siempre, las pymes, los consumidores, los trabajadores no formalizados, claro. Miguel, vos sabés que la última que te iba a preguntar es en relación a lo que estás diciendo. Labaña en un momento le habían dicho de compartir el equipo económico y dijo, en un equipo económico solo puede haber un ministro de Economía. Total acuerdo. ¿Vos considerás que este ministerio económico grupal es un error? A ver, no me gusta avanzar sobre resultados. Yo creo que seguramente nos va a ser más fácil con el diario del lunes poder dar el resultado. A lo mejor por edad, por experiencia, por historia, yo hubiera preferido un ministro fuerte. Y creo que todavía estamos a tiempo. El presidente de la Nación podría decir, el que marca el paso y el ritmo en esta temática es el ministro Prat-Gay, que ha demostrado expertise y solvencia en los temas que tuvo que resolver. Todavía estamos a tiempo de eso, antes de que sea tarde, pero objetivamente yo hubiera preferido un ministro de Economía fuerte, sin duda. Miguel, como siempre, un gusto, un placer. Y el placer obviamente es mío y siempre a disposición de ustedes, a disposición de Rivadavia desde ya. Chau. Gracias, Miguel, un cariño enorme. Chao, mi vida. Chao, chao.